Hola, ¿qué tal? Una convocatoria impactante. La verdad que superó nuestras expectativas. Yo quería muy brevemente contarles qué es la APD y luego arrancamos con el primer panel. Esta asociación la creamos hace 2 años. Básicamente tiene como objetivo nuclear en un inicio a los portales nativos digitales, luego se fue expandiendo a versiones digitales de diarios y surge porque estábamos como en una situación compleja, paradójica, donde veíamos todo el potencial de nuestros medios, pero al mismo tiempo son todos medios que se crearon desde cero, o incluso desde menos que cero, con mucho esfuerzo. La gran mayoría de los socios son emprendedores, y entonces teníamos esta paradoja entre un mercado que, como todos ustedes saben, está cambiando, abandonando el papel, pasándose a lo digital. Debe haber mucha gente acá que nunca compró un diario de papel, pero desde lo económico no hay un traslado exacto de esto. Entonces, bueno, dijimos, vamos a juntarnos y pensar estrategias de sustentabilidad para nuestro sector, para nuestras empresas, para poder seguir generando empleos y hacer periodismo, que es lo que nos gusta. Y el segundo eje de la creación de la APD fue esto que hoy para nosotros es un hito fundacional, que es la capacitación profesional. El intercambio de ideas, conocer a los que tenemos alrededor que están haciendo los medios que nosotros consumimos también. Y en ese sentido les propongo que este arranque de este seminario, de este congreso, sea algo así como el inicio de una conversación, donde en las próximas semanas, meses y demás, hasta el próximo congreso, que supongo que será el año que viene, si sobrevivimos a se generen relaciones, proyectos y cosas que surjan de esta posibilidad bastante única de tener en un mismo lugar, un mismo día, a toda la gente que hace estos medios. Porque esto es también otra característica. Ustedes acá no van a ver ninguna estrella, ningún personaje famoso, pero la gente que está acá es gente que es la que crea los medios que ustedes consumen o que interactúan. Así que si les parece, ya arrancamos, porque tenemos una jornada larga de laburo, ya arrancamos con el primer panel. Estamos acá con los amigos y los voy presentando. Como ustedes saben, este panel es sobre fake news y sistemas electorales. Lo juntamos porque tiene una relación directa. O sea, lo vimos en Rusia, lo vimos en el Brexit, lo vimos en Rusia no, con Trump, lo vimos en el Brexit, lo vimos en Brasil con Bolsonaro. Y entonces, por eso mismo, armamos un panel donde combinamos estos dos enfoques. Así que los voy presentando. Acá al lado mío está Hernán González, que es el secretario letrado de la Cámara Electoral. La Cámara Electoral viene haciendo todo un trabajo sobre fake news. Es un tema complejo de abordar desde lo legal, ya nos lo vas a explicar. Al lado está Guille Riera, que es una leyenda de todos estos temas. Está a cargo de la campaña digital de Cambiemos, desde antes y ahora, en este momento, así que es bastante parecido al hombre del momento. Y allá en la punta está Alexandre Peiril, que está a cargo de un departamento, ¿no? Una división, ¿cómo? Argentina y Paraguay. Argentina y Paraguay, y con mucho foco en esto de la fake news y todo el desarrollo que ellos han creado de fact-check para la región. Mi idea es, les hago algunas preguntas y guardamos, si les parece bien, 15 minutos para que ustedes hagan preguntas. Lo primero que quería preguntarles es, porque en esto hay bastante confusión, ¿cómo definirían fake news? O sea, ¿qué es una fake news? Desde lo legal. Desde lo legal no hay una definición. Lo más cercano, digamos, es un informe, digamos,
en términos jurídicos, digamos, lo más parecido a una definición, es un informe del Parlamento británico que hace poquito concluyó, que empezó en 2018, a partir del estudio de la intromisión digamos, en el tema del Brexit. Y dice algo así como que son digamos, los actos voluntarios basados en noticias inexactas o falsas que se dirigen a entorpecer, digamos, la autenticidad de la información. O sea, el término fake news lo desaconsejan porque no necesariamente la desinformación requiere una noticia falsa, sino que puede generar desinformación un hecho basado en un dato cierto, pero divulgado inexactamente con la intención de desinformar sobre ese punto. Yo creo que para hablar de fake news lo que tenemos que hacer foco es en considerar cómo cambió el mundo a partir de la aparición de las redes sociales o de lo digital. En ese sentido, me parece que la característica fundamental de lo que está pasando es la velocidad. Tomamos el tema fake news como si fuera un fenómeno nuevo y en realidad el tema fake news o las noticias falsas existieron siempre. Digamos, cualquiera de nosotros hace 20, 30 años teníamos a alguien que venía y contaba una historia y era un rumor. Todos hablamos de los rumores de Pueblo Chico y sabemos de qué se trata. Entonces, la noticia falsa estuvo siempre presente. Ahora, ¿qué es lo nuevo, digamos? Lo nuevo es esto de la velocidad. De golpe, la gente se volvió muy poderosa. La gente tiene en su mano la capacidad de transmitir información a una velocidad inusitada y a una cantidad de gente que antes era imposible. En el siglo XX, hace muy poquitos años nada más, la gente no podía comunicarse con 500 personas al mismo tiempo. No lo podíamos hacer. Incluso para los políticos era muy difícil. Si un político tenía que transmitir un mensaje a 500 personas, tenía que hacer un lío bárbaro, ¿no? Tenía que hacer una reunión, tenía que sumar gente, etcétera, etcétera. Hoy cualquiera de ustedes en su celular tienen 200, 300, 500, 1000 contactos. ¿Sí? Presionan un botón y envían lo que sea, lo que piensan, una información, un estado de ánimo, etcétera. Cuando a eso le ponemos el condimento de lo que existía como noticia falsa, lo que tenemos es un fenómeno de divulgación de información muchísimo más amplio. Eso para la definición, después entramos en más detalle. Sí, las fake news finalmente son, para mí es una contaminación, una plaga que está desarrollándose y finalmente con todas esas herramientas disponibles para difundir por todo el mundo a una velocidad extraordinaria. En los años 80 o principios de los años 90, solo había unos poquitos medios de información masiva internacional. Había unas pocas agencias de noticias internacionales como AFP, existía CNN y la BBC. Era como un poco el panorama de capacidad de difusión y a nivel global, ¿no? Y poco a poco, bueno, con la llegada del Internet, eso se ha multiplicado de manera exponencial y finalmente cada quien está en capacidad de generar noticias en todo el mundo de manera instantánea. Es alucinante. Entonces, bueno, obviamente hay gente que lo hacen con una agenda de información y otra con una agenda diferente, que puede ser por una motivación política, con de manera partidaria, obviamente. Entonces, nos obliga a nosotros, como medios que pretenden informar de manera seria, replantearnos cómo lo hacemos y tratar de encontrar respuestas a esas fake news. Tenemos algunos casos prácticos, si les parece. Nosotros ya hemos compartido algún panel de debate sobre esto. Un poco lo que circula es, bueno, pero ¿dónde está el mayor eje de la fake news? ¿Son los medios? ¿Son las redes sociales? ¿Es una combinación? Entonces, a mí me gustaría mostrarles algo que nos pasó en la política online hace apenas 3 días, el viernes pasado,
con una fake news en Santa Fe y charlamos sobre eso. Esto fue la nota original que nosotros publicamos hace, no sé acá, pero supongan hace un mes, ¿no? Y el viernes a mí me avisan, recibimos chats del gobernador de Santa Fe, del ministro o ministra de Energía de Santa Fe, que dicen qué barbaridad han publicado, ustedes se volvieron locos, y no habíamos publicado nada, y era esto, que si ustedes ven, incluso copiaron el logo, copiaron la tipografía, y armaron una nota falsa el mismo día que Carrió estaba en Santa Fe, apoyando al candidato radical, donde ella denunciaba un caso de corrupción del gobierno socialista y lo vinculaba con los monos y el narcotráfico. Y lo hicieron muy bien, o sea, es la misma foto, todo igual, y lo distribuyeron por WhatsApp. O sea, no había manera de enterarse hasta que alguien te llamaba y te decía, che, ¿qué es esto que publicaron? Evidentemente tenían bases de datos de teléfono importantes. Entonces nosotros nos planteamos un debate en la redacción. ¿Qué hacemos? ¿Denunciamos algo que no publicamos, que no está online? ¿Qué hay que hacer frente a esto? Porque la gente lo está recibiendo. De hecho, nos estaban llamando funcionarios. Entonces nuestra conclusión fue, bueno, hagamos una nota, que fue esta nota, ¿no? No sé si sirvió para algo, no tengo ni idea, pero eso lo podríamos charlar ahora. Ustedes, porque este es otro tema que ustedes en la Cámara Electoral, podés contar eso, lo están trabajando, que hoy una de las plataformas de mayor difusión de fake news es WhatsApp, o sea que ni siquiera lo ves en una red social. Sí, bueno, la Cámara desde el año pasado se involucró con fenómenos asociados a el control que tiene que hacer sobre el gasto, la inversión, digamos, de los partidos en las campañas electorales. Digamos, el rol típico que veníamos desarrollando era confrontar información para ver lo que declaraba un partido político en su campaña electoral y lo que se llegaba a detectar de monitoreos de las redes sociales, que por cierto también es mucho más complejo de hacer que en un medio tradicional, monitorear una red por el tema de la microsegmentación, los filtros burbuja que hacen que no todos veamos lo mismo y que entonces no haya un único monitoreo posible. La cuestión es que desempeñando esa actividad para los auditores que fiscalizan las cuentas de los partidos, empezamos a notar los fenómenos más novedosos asociados al uso de las nuevas tecnologías que tienen que ver, además de la microsegmentación, con la posibilidad de desinformación a través de personas o bots o diferentes mecanismos. Y el año pasado, entonces, la Cámara dictó una acordada, una resolución poniendo foco sobre esto y adoptando algunas medidas, una de las cuales es la concientización de las personas, o sea, la sensibilización de las personas para conocer que esto puede ocurrir, que no es lo mismo una noticia que llega a través de un teléfono por WhatsApp, sin firma, sin fecha, sin medio, sin contexto de un periódico, de algo periodístico, sino que sea solo un titular y digamos que las personas sepan que este fenómeno existe y que es necesario entonces tener una actitud crítica sobre la información que se consume de los medios. Porque no es lo mismo información que conocimiento a través de esa información. Digamos, pero ¿qué haces cuando te hacen esto? O sea, sacan una foto, sí, meten tu logo y sacan una foto, no tenés link. Bueno, eso lo saben, digamos, por ahí evaluar qué conviene hacer, probablemente lo sepan mejor los medios que nosotros. Es decir, sabemos que responder en algunos casos puede hasta ser contraproducente porque es recordar también. Al que no le había llegado se entera de eso y por claro. Ahí, digamos, entonces la estrategia, digamos, de comunicación depende de cada uno. A ver, lo que la Cámara intenta hacer es generar un ámbito de donde se reconozca que el problema existe. En ese sentido, WhatsApp, que es una
un sistema de mensajería y siempre se ha puesto al margen del problema en el sentido de que nos han dicho que no venden publicidad para campañas electorales y que no son una plataforma de información. Sin embargo, recientemente en un compromiso ético que promovió la Cámara Nacional Electoral, firmó, entre sus puntos es admitir, digamos, que hay una tensión entre la libertad de expresión y el fenómeno de la desinformación que intentan, o que tiene, digamos, un punto, si se quiere, más alto en los procesos electorales que en otros periodos. Pero efectivamente, da la impresión de que las personas, las plataformas quizá tampoco se originaron como para distribuir información. Instagram probablemente cuando se creó no fue concebida para informar. Sin embargo, la gente adapta sus medios de comunicación a lo que se va generando y se va innovando, entre otras cosas para informarse. Y Guille, ¿qué pasa cuando desde un partido, cuando vos detectás algo así, che, nos están haciendo esto, están difundiendo esto, falso, como pasó con Vidal con la hija hace poco? ¿Qué haces? Yo creo que, y quiero en este sentido transmitir un mensaje positivo, digamos. Creo que el advenimiento de las redes sociales lo que nos dan a todos es una voz que antes no teníamos, ¿no? Y en este sentido tenemos la capacidad de contestar, ¿sí? De contestar mucho más eficientemente que lo que podíamos haber hecho el siglo pasado. Si el siglo pasado salía una nota sobre vos en la que te difamaban, no tenías manera de responder, ninguna manera de responder. Hoy todos tenemos una voz, chica, mediana, grande, unidos somos más. En algunos casos hay mucha gente que se junta para una causa y para decir algo. Entonces, para mí el mensaje es, guarda que estamos claramente en un periodo de transición. Claramente las fake news son un fenómeno con el que estamos conviviendo, pero si se fijan, las generaciones más chicas manejan eso de un modo mucho más eficiente. Los chicos detectan lo trucho, lo falso, investigan enseguida qué cosa pueden estar diciendo una cosa por otra, etcétera, muy rápidamente. Muy rápidamente. Lo veo mi hijo de 9 años, sale una cosa que no es verdadera y enseguida se está dando cuenta. Enseguida, por este detalle, Están mucho más entrenados en eso. ¿Crees en la capacidad, autorregulación, autocapacitación? No, yo lo que creo básicamente, y lo que hacemos desde lo partidario, si se quiere, cuando tenemos una situación de esta, es hacer un poco lo que dijo él, es esperar, ver cómo evoluciona la noticia. Si la noticia evoluciona de un modo fuerte, a veces lo que tratamos de hacer es esperar. Porque yo creo que también hay otro fenómeno con las fake news que no todo el mundo advierte, que es el efecto boomerang. ¿Sí? A veces una noticia falsa artera, si se deja correr y después se contesta contundentemente, el efecto que sucede es absolutamente el contrario. El del helicóptero de Vidal es un ejemplo de eso, muy claro, donde había una noticia falsa, decía que la hija de María Eugenia Vidal se había subido en helicóptero, había ido en un recital. Corrió, y a los 2 días salió la persona que era la que estaba filmada en el video y dijo, no, soy yo haciendo tal cosa. Y corrió muchísimo más y además se habían hecho eco muchísimos dirigentes políticos. Entonces, que quedan en offside. Claro, quedan totalmente descolocados. Vamos, un caso tremendo para la Argentina, el caso Maldonado, que tuvo fake news para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, de todos los colores. Sin embargo, al final, el efecto boomerang total del caso Maldonado fue importante. Alexander, ¿querés mostrar algo o preferís? Sí, traje, acá tomá. Si se puede. Con el verde va para adelante y el rojo para atrás. Sí. Esto fue también ahí en Santa Fe, le pasó lo mismo al Diario 1. Ahora van a cargar. Sí, nosotros como pionera de las agencias de noticias, finalmente el fact-checking, que sería uno de los antídotos contra las fake news, lo tenemos muy integrado y es casi como parte del funcionamiento de la empresa. Es decir, que desde el principio, desde la fundación de AFP, nosotros en la Carta Magna tenemos la obligación de siempre citar... Perdón. Una primicia, puede ser.
de siempre citar las fuentes y de siempre basarnos en hechos para no poder ser cuestionados sobre la veracidad de la información. Entonces, lo que pasó es que en 2016 fue un año clave para las fake news, ¿no? El proceso del Brexit y la elección presidencial en Estados Unidos ponieron a la luz circularon muchas falsas informaciones por las redes durante esas dos campañas. Y entonces nosotros decidimos en 2017 de hacer de empezar a trabajar sobre fake news y sobre procesos electorales. Y entonces en la elección presidencial en Francia hicimos una plataforma junto con otros actores para poner verificaciones en frente de noticias falsas que eran difundidas en las redes sociales. Primero les voy a enseñar algunos fact-checking que hacemos. Por ejemplo, eso no es electoral, pero es sobre esa imagen. Circuló muchísimas en las redes sociales y decía que había una operación militar inminente sobre Venezuela de parte de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces esa imagen circulaba. Y esa imagen hicimos una búsqueda inversa para tratar de localizar de dónde venía y finalmente es un operativo militar en Corea del Sur en el año 2014, creo. ¿Qué es esto que acabas de decir, búsqueda inversa? Y es decir que a partir de una foto o de un video tiene como un DNI cada imagen y hay herramientas que permiten buscar un poco la ficha técnica de la imagen, de la fotografía o del video y que permiten así remontar al origen de dónde fue tomada, cuándo. Y luego podemos hacer búsquedas, por ejemplo, también hubo una imagen en Venezuela de una central eléctrica que había explotado y entonces se decía que era la central venezolana, pero no, hicimos una búsqueda y llegamos a una foto de la agencia rusa Interfax y era una foto de una central eléctrica de Ucrania de 1093. Entonces, con esas herramientas logramos a dar y podemos demostrar de manera contundente que la información es falsa o si es verdadera. En este caso, se decía que era un muro de separación entre México y Guatemala para frenar la migración. Y nos encontramos que no, que es el muro que está entre Israel y Egipto en el desierto del Sinai. Entonces, bueno, es bastante contundente. Acá luego hay una serie de imágenes. También acá es un claro fotomontaje de una cena que nunca existió entre los Kirchner, Dilma Rousseff y Pablo Escobar. Bueno, esto es casi gracioso, ¿no? O sea, sí. Pero sí, puede haber gente que se lo crea. Es alucinante, hay gente con mucha creatividad. Hay gente, estaba preguntando a nuestro experto acá, pero ¿quién Bueno, entonces, ¿quiénes son los que hacen eso? Entonces, hay el tipo que, bueno, es un poco pícaro, ¿no? Está en su casa con su computadora, va a inventar algo. Luego hay algo más estructurado a veces, de grupos de interés, políticos o no, pero hacen el buzz. Esa también la mencioné porque finalmente la presentación del libro de Kirchner dio lugar a muchísimas fake news, falsas noticias que circularon. Esa era sobre la presencia de Stolbizer a la presentación. Entonces, no, obviamente es falso. Sí, Victoria Donda sí estaba en esa presentación, pero Stolbizer de ninguna manera.
Y eso circuló esa información que Jeff Bezos hubiera hecho comentarios sobre el libro de Cristina Kirchner diciendo: el libro de Cristina será un bestseller como toda historia de gángsters. Y bueno, obviamente es un falso. Creo que Jeff Bezos tiene otras cosas que hacer que hacer ese tipo de comentario. No es funcional para su negocio de toda manera y no lo necesita. Bueno, sí, hay el humor, la malicia, genera miedo y también lo que es alucinante es que los fake news generan mucho más clics que las noticias verdaderas. Eso es terrible. Una noticia falsa se comparte 7 u 8 veces más que una buena noticia que vos en tu medio o yo en el mío nos ingeniamos a tratar, nos rompemos la cabeza para tratar de hacer buenas notas y ya sabiendo escribir la verdad es un castigo de una cierta manera. Ahora, en ese aspecto comercial, ¿no? Ahora, vos mostrabas muy interesantes los casos de Venezuela, que decías no es electoral, pero claramente es político, de geoestrategia, ¿no? Muy caliente el tema. Y entonces yo te quería preguntar, Guille, ¿cómo manejan, digamos, desde una organización política como Cambiemos, por ejemplo, o cualquiera en la que has trabajado, cuando aparecen cosas que vos decís, bueno, pero esto no es un chico en su casa, esto puede ser un servicio de inteligencia extranjero, digamos, acá hay intereses fuertes, ¿no? Como uno percibe en la elección de Estados Unidos o en torno a Venezuela. Mira, yo me dedico a hacer consultoría electoral con varios políticos en la región y lo que nosotros tratamos de transmitirle a los políticos generalmente es que no pierdan el tiempo con estas cosas, ¿sí? Que se atengan a su estrategia y sigan con su estrategia sin prestar atención, porque esto en general terminan siendo efectos distractivos e incluso a veces son cosas que hacen que los políticos se enganchen con temas que les van a jugar en contra al final. Está bien. Entonces, tenemos miles de casos, pero los casos más típicos son cuando... Como un anzuelo que le tiran. Claro, cuando los políticos tienen Twitter y los usan ellos. Nosotros tratamos de sacarle el Twitter a los políticos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero no le quita espontaneidad. Son un peligro. A Trump le fue bien con el Twitter. Creo, no sé. Bueno, son estrategias, digamos, pero la teoría es 4 ojos ven más que 2, 6 ven más que 2. Y a veces reaccionar en caliente es un tema complicado. Y somos seres humanos, todos reaccionamos en caliente. Entonces, imagínense si a un político lo empiezan a azuzar en los medios digitales, si no es posible que reaccione muy rápido. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer es calma, ¿sí? Y medir estratégicamente cuál es el impacto que tiene lo que estamos viendo. Si nosotros vemos que, como te decía antes, que eso crece, lo que hacemos es tratar de establecer una respuesta concreta. Y hoy los políticos tienen una gran ventaja, que es que tienen una voz propia, ¿sí? Como decía antes, ahora todos tenemos una voz propia, pero los políticos también, y más fuerte. Digamos, antes los políticos, cuando hacían una comunicación para afuera, tenían una comunicación intermediada. Es decir, necesitaban a la televisión para comunicarse, necesitaban la radio, necesitaban los medios escritos. Y también todo eso implicaba una intermediación, porque enfrente tenían un periodista que les hacía la pregunta que el periodista quería hacerle, etcétera, etcétera. Hoy tienen su página donde dicen, esto es lo que yo dije y esto es lo que voy a decir y esta es mi verdad. ¿Y qué pasa acá? Alexander marca que a veces se usa para reforzar sentimientos nacionalistas o xenofobia. ¿Qué pasa cuando una fake news, digamos, ingresa en el terreno del derecho penal, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, como autoridad judicial, ¿contra quién vas? ¿Qué haces? No, a ver, es un universo no regulado en lo que se refiere a el anonimato, digamos. Cuando si la noticia uno puede detectar de quién la origina, si es un medio o una persona,
uno podría aplicar las normas tradicionales, digamos, de calumnias e injurias en el ámbito penal o daños y perjuicios civil. Lo que ocurre es que en la práctica las normas fueron pensadas para otra realidad y sobre todo para los tiempos de un proceso electoral son prácticamente inútiles, digamos, no hay una posibilidad de enmendar en tiempo real algo así. Y el caso de las que se generan y que no se logra dar con el origen de la noticia falsa, prácticamente es muy difícil, si no imposible, de resolver, ¿no? Además, Nacho, estamos hablando de un tema que es polémico y finito, ¿no? Sí, porque a mí yo digo que siempre que hablamos de fake news, lo que me hace ruido, mucho ruido, es el tema de la palabra que se contrapone, que son las true news. Es decir, ¿quién dice que es verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el límite de la verdad? Y hoy lo hablábamos cuando veníamos acá con una nota de La Política Online, que saca una nota de La Política Online sobre un tema que yo manejo del partido, y yo digo, che, mirá que eso no es así. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es una fake news o no es una Está el fake periodista por acá. news? Entonces, Javier. es un tema complejo y a mí, desde el punto de vista de la libertad de expresión, me hace muchísimo ruido quién va a ser el juez de la verdad, digamos. ¿Quién va a decir esto es cierto, esto no? En ese sentido... ¿Y hasta dónde llegamos con eso, no? Claro, porque los ejemplos que mostró Alexander son como muy concretos, fáciles de exacto, determinar, sí, sí. sobre todo porque son imágenes. Pero en información política, te puede decir el periodista, no, yo tengo fuente, hablé con el que está abajo de él y me dijo, y él, claro, es el jefe y te va a decir que no, pero en realidad, y por ahí habla sobre algo que lo vamos a saber de manera fehaciente dentro de un mes. Es que quizá hay blanco-negro en la elección norteamericana, el Papa apoya a Donald Trump, uno puede saber, pero esas por ahí tienen vuelo corto y un efecto boomerang. Las que son más efectivas son los grises, digamos, las que si lo lográs determinar después. Pero igual de un proceso de seguimiento. yo hago una diferencia, porque en los medios, yo me enteré ahora de esto, pero él puede decir, no, esto no es así, y se chequea, se aclara, tenés miles de recursos y hay un montón de gente que se hace responsable y tiene un ida y vuelta a eso. Ahora, cuando vos mirás el fenómeno de fake news, como por ejemplo en la elección brasileña, que se divulgaron creo que 1 millón de impresiones por WhatsApp, o más, vos decís, bueno, pero entonces el escenario, el territorio de la fake news no es tanto los medios de comunicación, sino las redes sociales y WhatsApp hoy. Yo creo que hay un poco de todo, digamos. Incluso hay fake news de los medios tradicionales. Sí. Yo le voy a dar un caso que se van a acordar todos, el caso Pomar. ¿Se acuerdan del caso Pomar? El auto que salió afuera de... Las hipótesis que se trazaron desde los medios tradicionales con el caso Pomar son impresionantes, impresionantes. Otro caso reciente, el señor que encontró $500.000 en una valija y lo devolvió. Si ustedes googlean ahora al señor que encontró $500.000 en una valija y lo devolvió, van a ver, primero que nada, videos de canales de televisión tradicionales diciendo al señor que... Y era todo mentira. Entonces, hay un montón de cosas que son grises, llamémosle. No, pero a mí eso, digamos, en el fondo mucho no me preocupa, porque, bueno, el medio saca caro, ¿viste? Publica una boludez, pero el tema de la operación política para torcer la voluntad popular, por la eso, manipulación. La manipulación social para buscar un objetivo electoral político, es como un tema más denso, digamos, en sus consecuencias sociales. Por eso yo creo que es muy loable las acciones como hace la Cámara Electoral o los temas de fact-checking, en los dos sentidos, ¿no? De lo que se puede decir, che, mirá que esto no es evidentemente falso, publicarlo, y en el sentido de educar, sobre todo, a estas generaciones que están en el medio. Yo creo que los pibes, de nuevo, vienen súper entrenados, tienen un ojo fenomenal para eso, pero la gente grande, y está comprobado que la gente grande es la que más difunde noticias falsas, necesita quizá una llamada de atención, ¿no? De decir... Yo diría que el fact-checking tiene sentido en el caso de que podemos aportar
una respuesta clara, una opinión neta. Si es falso, si es... en cuanto a imagen se puede decir que sí, se puede decir que no. En cuanto a discurso político también se puede hacer averiguaciones. Pero él dijo eso en 2018 y ahora están diciendo otra cosa, ¿no? Entonces eso se puede remarcar. Si es claramente falso también. Luego todas las zonas de grises es muy difícil de meterse ahí. Nosotros usamos a veces confuso o engañoso como para decir, bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Está bien. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo les propongo dos cosas. Tenemos un videito muy cortito que nos pareció interesante mostrarlo porque es una fake news sobre un video, que es algo bastante novedoso. Y después podríamos hacer 2 preguntas o 3 y terminamos. El video, mientras lo cargan, es sobre un caso reciente que fue que distorsionaron una entrevista, una exposición de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, para hacerla parecer como que estaba borracha. Y ella está en una pelea muy grande con Trump, y acá lo ven. A ver si tenemos audio. We thought we had some level of agreement, but you never know with this President of the United States. So that's what happened this morning. It was very, very, very strange. And we thought we had some level of agreement, but you never know with this President of the United States. So that's what happened this morning. It was very, very, very strange. Es sutil, pero bastante efectivo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Cristian, acá. Estamos por acá. Cualquiera que nos levante la mano, vamos a empezar, que lo tenemos más cerca. Permiso, vamos a ir ubicando. Voy pasando el micrófono. Si quiere se presenta y comenzamos. Sí, soy Gabriel Zúñigo de Agenda Sur y le quería preguntar a Riera porque respecto a la publicación, a la noticia que publicó hoy, por ejemplo, la Política Online, que no estaba, que vos le decías a Nacho, me parece que eso es, o no me parece, eso no es así, porque digo, una cosa es la fake news y otra cosa es la subjetividad que puede tener el análisis de un periodista, que vos, por estar del otro lado, del lado de la noticia, podés decir, no, erraste en la subjetividad, pero que no es una fake news. Totalmente, es así, por eso el gris del que estábamos hablando. Entonces, hay cosas que sí se pueden responder claramente, como las que vimos de las fotos recién, etcétera, etcétera. Y hay cosas que son materia opinable o cosas que podés darle un poquito de picante si querés. Es decir, cuando en la noticia titulás esto está pésimo y bueno, y vos decís, che, pero no está tan pésimo. O che, está bien. Depende de quién lo mire. Bueno, es así. Muy bien, les recordamos a la gente que se encuentra en las distintas gradas que también tenemos, 2 chicas pueden levantar la mano, se van a ir acercando por allá y después vengo por acá, ¿sí? Caballero. Hola, sí, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿qué se hace con la fake news que no afecta tanto a lo que es el espectro macro, que puede ser unas elecciones, un proceso económico, sino la noticia que se divulga por WhatsApp y afecta más que nada a un pequeño grupo de gente? Por ejemplo, la noticia del padre que prendieron fuego porque habían acusado al hijo que era un violador y al final resultó ser inocente. ¿Cómo se llega ahí desde los medios, desde la justicia, ¿no? ¿Y cómo se hace para que no se quede nada más en lo preventivo? ¿Cómo se lidia con el impacto que eso puede generar en un grupo social micro, digamos? Sí, súper interesante la pregunta. A ver, como marco general de cómo lidiar, me parece que también aplica lo mismo que para lo macro. Es decir, yo creo que es, digamos, un momento muy importante para el periodismo digital, precisamente,
porque se mueve en el mismo ámbito, digamos, en lo digital, ¿no? La diferencia con lo falso es que lo otro no es periodismo, digamos. Periodismo implica algo periódico, algo regular en lo que las personas confían que está circulando. Bueno, yo leo a este periodista o a este medio, a pesar de que alguna vez pueden cometer un error o también incurrir en alguna desinformación adrede. Lo cierto es que uno puede decidir dónde chequear esa información, porque del otro lado hay alguien que asume la responsabilidad. Cuando se divulgan, ya sea en lo micro, que afectan a personas individualmente o en un proceso global, creo que aplica lo mismo, digamos, que debería haber una cultura que los chicos ya tienen, como dice Guillermo, digamos, porque probablemente se hayan criado en este entorno, de buscar fuente de información. Y probablemente en este sentido, digamos, el desarrollo del periodismo digital me parece que es como un mecanismo para, digamos, combatir la desinformación con más información. En términos generales me parece que no hay otra. Muy bien, continuamos. Por acá la dama. ¿Qué tal? Buenos días. Sonia Renison, soy periodista de Infoback.news. La consulta es para el que quiera contestarlo y es si la clásica utilización de 3 fuentes en una nota sería un antídoto a las falsas noticias. Alexander. Sí, no hay el antídoto, hay varias maneras de hacer cortocircuito a las falsas noticias. El máximo número de fuentes siempre será una herramienta excelente, pero también yo creo que lo que tenemos que apuntar también es a la educación, es decir, preparar un poco las nuevas generaciones, un poco cómo afrontar las fake news, cómo afrontar todo ese volumen de información que puede circular en las redes y tomar quizás enseñar un poco a tomar la información de manera más cautelosa, ¿no? Generar reflexo de cuestionar un poquito, ¿no? La proveniencia, de no tragar así la información un poco sospechosa, de tomar un poco de distancia, porque bueno, tienes en general proveedores de informaciones en el periodismo digital, en el papel, cada quien tiene sus marcas que corresponde a lo que uno desea consumir como noticias, ¿no? Uno le va a gustar Página 12, otro Clarín, y bueno, confía en esas marcas. Pero luego hay muchas cosas que circulan que son sin marcas de verificación o de autentificación de la buena noticia. Y ahí es muy importante, creo que desde la escuela se pueda un poco sensibilizar y prevenir esa exposición a noticias potencialmente falsas. Bueno, les agradezco mucho, les agradezco a ustedes que hayan venido. Gracias.